Descubierto el inesperado caos en Disneyland, una experiencia transformadora e inspiradora. Carlos miraba con emoción las coloridas figuras de Mickey y sus amigos, el bullicio de risas y la música resonando en el aire. Era un día que prometía ser mágico, un sueño que nunca había pensado alcanzar. Después de años dedicados a enseñar en una escuela primaria en una comunidad desfavorecida, ese viaje a Disneylandia representaba una chispa de esperanza. Su madre, como siempre, había demostrado su fuerza y determinación, ganando un viaje que iría más allá de las meriendas en la cocina de casa. Era una oportunidad para crear recuerdos, un respiro del día a día. Pero el momento de felicidad se fragmenta cuando, justo antes de entrar al parque, su madre, pálida, confiesa que ha perdido su identificación. La frustración le brota a Carlos como una lava ardiente. ¿Qué van a hacer ahora? Una oleada de dudas lo invade. Su madre, siempre tan fuerte, ahora parece frágil, y él se siente impotente. Las miradas de los guardias de seguridad lo atraviesan, como cuchillos. El dilema surge de inmediato: debería presentar su caso, explicar que su madre ha luchado toda la vida para darles, a él y a su hermano menor, una vida mejor. Pero el miedo lo paraliza. Debería acatar las reglas estrictas del parque o defender la dignidad que su familia merece. Con el corazón en la garganta, su mente acelera. Carlos recuerda las palabras de su abuela: el honor de la familia es más importante que cualquier otra cosa. Pero, ¿a qué costo? ¿Está dispuesto a desafiar a las autoridades? La tensión crece cada segundo, su cuerpo se tensa. Siente la presión de los ojos ajenos en él, una sensación abrumadora que le hace cuestionarse su identidad. La vida se trata de hacer sacrificios, recuerda Carlos, mientras su hermano, nervioso, observa la escena. Las risas de los niños a su alrededor se convierten en ecos lejanos. Un sudor frío recorre su espalda. En ese momento, se cruza con Laura, una excompañera de la universidad. De repente, sus miradas se encuentran, y se desata una conversación cargada de recuerdos y reflexiones sobre las decisiones que han tomado. Laura ha ascendido en su carrera, pero su voz revela inseguridades. El peso de alejarse de su comunidad la acecha. Se siente alienada y, a pesar de su éxito, a menudo se pregunta si lo que ha sacrificado valió la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La situación escalofriante se intensifica. Carlos siente como sus entrañas se revuelven, un conflicto interno lo consume. ¿Defenderá a su madre y confrontará a la seguridad del parque, arriesgando el día que tanto significaba? ¿O se conformará, dejando que la burocracia decida el destino de su familia? En ese instante, Carlos se da cuenta de que no solo luchaba por un pase a un parque de diversiones, estaba en una batalla interna por reconocer su herencia, por no olvidar de dónde venía y las raíces que lo sustentan. La presión lo abruma, una verdad oculta comienza a emerger: no solo es su madre la que necesita ser defendida, sino su propia identidad, su legado. La luz del atardecer empieza a deslizarse detrás de las montañas, y con cada segundo que pasa, su corazón palpita más rápido. Carlos sabe que este momento cambiará su vida de formas que nunca imaginó. ¿Está listo para arriesgarlo todo por la justicia que su familia merece? La pregunta queda en el aire, un eco de incertidumbre que palpita en su pecho mientras el caos de Disneylandia se convierte en el escenario de su transformación personal. Carlos sintió que el aire que lo rodeaba era cada vez más denso, como si el bullicio del parque se disipara en un silencio reflexivo y desgastante. La presión aumentaba, y con ella, su perspectiva. ¿Qué significaba realmente defender a su madre en este momento? Era un acto de valentía, pero también un riesgo que podría arruinar lo que debería ser un día de alegría. Las palabras de Laura rondaban su mente: no se trata solo de dónde estás, sino de cómo llegaste ahí. Esa frase lo aterraba y, al mismo tiempo, lo empoderaba. La vida que había construido en su carrera docente, las lecciones que había aprendido, no se podían desestimar. Su madre había sido la base de todo, y ahora estaba enfrentando una situación que cuestionaba no solo sus esfuerzos, sino su dignidad. Carlos miró a su madre, que ahora parecía más pequeña entre la multitud. La fragilidad de ella lo tocó profundamente.
Se dio cuenta de que no se trataba solo de reglas y carnet de identidad. Era una reafirmación de la lucha y sacrificios que ambos habían hecho. Con cada instante que pasaba, Carlos sentía que una chispa de determinación iba prendiendo su alma, un deseo creciente de actuar, una necesidad de ser el defensor no solo de su madre, sino de su historia. Al tomar una respiración profunda, una repentina claridad lo invadió. La historia de su familia no era solo un relato triste, era un viaje de resiliencia que había moldeado su vida. En lugar de acatar obedientemente lo que se le decía, decidió dar un paso al frente. Con el corazón acelerado, se dirigió al guardia de seguridad que observaba la escena, y, con firmeza en su voz, comenzó a explicar quién era, no solo en términos de un ticket de parque, sino en relación a su madre, a las circunstancias que los habían llevado allí. Mi madre ha luchado toda su vida por nosotros, expresó. Este día representa todo lo que hemos enfrentado y superado. No es solo un viaje a Disneylandia, es una celebración de nuestras vidas. Las palabras brotaron con una emoción que no había anticipado. El guardia, intrigado, le dedicó un momento a escuchar. Había algo en su entrega, una honestidad que resonaba más allá de las normas que habitualmente protegía. Mientras hablaba, Carlos se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a su madre, estaba descubriendo una faceta de sí mismo que había estado latente. La confianza con la que se presentaba, el reconocimiento de sus raíces y el valor de expresar sus emociones abrieron una vía de crecimiento personal que nunca había explorado. Al finalizar su explicación, el guardia reflexionó, y luego de un breve silencio, le ofreció una opción: si podía demostrar su relación, entonces le otorgarían acceso. Aunque era solo un primer paso, un reconocimiento del esfuerzo que representaba, Carlos sintió como un nuevo camino se desplegaba ante él. Laura, que había presenciado la escena, sonrió con una mezcla de admiración y sorpresa. Era evidente que la suya no era la única vida que estaba cambiando. La decisión de confrontar su miedo había iluminado un camino hacia el autodescubrimiento que Carlos no había anticipado. A medida que atravesaban los portones del parque, dejando atrás las sombras de la incertidumbre, Carlos comprendía que el día no solo había transformado su viaje familiar. Era su propia transformación la que estaba comenzando a tomar forma. Un nuevo propósito, una nueva identidad tejida con la valentía de ser quien era, lo envolvía, pero en medio de este renacer personal, una inquietante preocupación comenzó a asomar en su mente. ¿Qué pasaría después de este día? Había dado un paso importante, pero cabe la sensación de que aún había más por desenterrar sobre su propia historia. Atrapado entre la alegría del momento y el eco de lo que vendría, Carlos se preguntó si era realmente el comienzo del viaje más profundo de todos. La tensión interna lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido que lo aguardaba. Los sonidos del parque se intensificaron con cada paso que daban, una amalgama de risas y gritos emocionados de niños surcando la magia de Disneyland. Carlos, con su madre de la mano, sentía que cada rayo de sol que lo tocaba traía consigo un nuevo mandato: aprovechar al máximo esta jornada. Pero en él persistía una inquietud sutil, como una sombra que se aferraba a su mente, recordándole que su transformación personal había apenas comenzado. Mientras se adentraban en el parque, los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir con fuerza. Las historias que su madre le contaba, los sacrificios que había hecho por ellos, emergieron en su memoria como las atracciones coloridas que lo rodeaban. Cada montaña rusa, cada puesto de dulces, hacía eco de las promesas de un futuro mejor que ella le había susurrado en tantas noches. Pero hoy, en lugar de solo recordar, se dio cuenta de que tenía la oportunidad de construir algo más significativo a partir de esas vivencias. «Vamos a dar una vuelta a esa montaña rusa», propuso Carlos con entusiasmo, tratando de sofocar el torbellino interno que lo amenazaba. Sin embargo, cuando llegaron a la cola, la sonrisa en su madre se desvaneció ante la altura del juego. Una parte de él deseaba animarla, gritarle que todo iba a estar bien, mientras que otra parte se debatía entre la seguridad y la necesidad de disfrutar del día. El dilema se hizo más denso. Sus propias experiencias de vida y el anhelo por proteger a su madre chocaban violentamente con la incapacidad vital de dejarla avanzar de manera independiente. Siempre he sido el protector, el que cuida, cavó un nuevo pensamiento en su mente. Tuvo que decidir: ¿debería tomar las riendas aquí también o permitir que su madre viviera la experiencia a su modo? Ese conflicto, aunque angustiante, se volvió un catalizador. Al observar a los demás disfrutar y abrazar la aventura, Carlos sintió una necesidad inherente de dejar el miedo atrás. Se le ocurrió que en este parque, la diversión no solo era un lujo, sino una herramienta de conexión. Cuando subieron a la montaña rusa y el carrito comenzó su ascenso, su corazón palpitó más allá del miedo.
era pura adrenalina y, en su interior, una voz que decía, esto es para ella, como lo fue para ti, al descender. El grito de su madre era de sorpresa, pero no de terror, había en su risa una liberación. Carlos comprendió que había tomado una decisión crucial, no solo debía proteger, sino también impulsar. A menudo, el verdadero apoyo radica en ofrecer espacio para que los demás crezcan. Ese día sería un símbolo de cómo su viaje era compartido, no un fardo que cargar. Cruzaron entre atracciones y risas, conversando sobre una vida que había estado definida por el sacrificio, pero que ahora empezaba a tejerse con hilos de nuevos recuerdos. Mientras disfrutaban de un helado en la sombra de un árbol, una extraña figura se acercó a ellos. Al principio, Carlos pensó que era solo un empleado del parque que quería limpiar la zona, pero al mirarla detenidamente, se dio cuenta de que tenía una intención distinta. Hola, me llamo Javier. No pude evitar notar la forma en que hablas de tu madre. Me recuerda a alguien que solía conocer. La voz de Javier, baja y firme, hizo que la atmósfera se encerrara en una curiosidad palpable. Carlos sintió como su pulseo se aceleraba nuevamente. Con una mezcla de intriga y desconfianza, se preguntó, ¿qué conexión podría haber entre este extraño y su historia? Mientras la conversación avanzaba, algo dentro de Carlos se preguntaba si esa conversación llevaba consigo la ruina o la salvación, como el giro inesperado de una montaña rusa en la que aún estaba montando. La certeza de que debía enfrentar la revelación que estaba por desenterrar lo empujaba hacia adelante. ¿Qué secretos ocultos podrían salir a la luz? La inquietud lo aguijoneaba, insistiendo en que el verdadero viaje apenas iniciaba. Carlos miró a Javier, tratando de descifrar las palabras que acababan de salir de su boca. La mención a alguien que conocía avivó su curiosidad y, a la vez, su desconfianza. ¿Qué conexión podía tener este extraño con su madre? La mente de Carlos se encontraba atrapada en un vaivén de preguntas, pero al mismo tiempo, notó que esto era parte del proceso de su autodescubrimiento. ¿A quién le recuerdas?, preguntó Carlos, intentando formalizar una conversación que prometía ser más reveladora de lo que había anticipado. La curiosidad opacó la desconfianza, había una chispa de conexión en el aire. Era una mujer notable, respondió Javier, sus ojos apenas iluminándose por la emoción que evocaba el recuerdo. Dedicó gran parte de su vida a cuidar de los demás. Siempre tenía una sonrisa a pesar de los desafíos. Creo que incluso te mencionó una vez. Carlos sintió un nudo en el estómago. La remota posibilidad de que Javier conociera a su madre lo hizo tambalearse entre el deseo de saber más y la inquietud que pulsaba en su interior. Esa misma posibilidad le hizo enfrentarse a un dilema: ¿era sabio permitir que un extraño desenterrara aspectos de su vida que prefería mantener ocultos? ¿Cómo la conociste?, insistió, empujando su propia inquietud hacia un lado. Cada respuesta de Javier podría darle una pista sobre su madre y, en consecuencia, sobre sí mismo. Trabajé con ella durante un tiempo en un hogar de ancianos. Ella siempre estaba a cargo de los eventos, creando recuerdos para los demás. Recuerdo que alguna vez habló de ti, de tus sueños. Decía que eras un niño especial, lleno de talento, contestó Javier, observando cómo el rostro de Carlos comenzaba a palidecer. Carlos sintió que su mundo personal se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas familiar empezaban a encajar, pero la revelación de que alguien ajeno al círculo familiar conocía tanto de él y de su madre lo azotaba con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. ¿Talento? ¿Qué talento?, preguntó Carlos, aterrizando en un terreno que no había explorado en años. La inseguridad comenzó a filtrarse en su voz, revelando una faceta de él que temía mostrar. Pero lo que no sabía de ti, comenzó Javier, deteniéndose un momento, era que a pesar de esta dedicación a cuidar de tu madre, estabas forjando tu propio camino. ¿Mi propio camino?, interrumpió Carlos, sintiéndose bombardeado por la intensidad de las afirmaciones. Yo solo he estado cuidando de ella. Intentó hacer su voz más firme, pero la duda comenzaba a desgastarlo. Javier sonrió levemente. Cuidar no significa olvidar tus propios sueños. Quizás, deberías preguntarte si tus talentos están pidiendo ser descubiertos. Carlos sintió un sudor frío recorrer su espalda al enfrentar, de la mano de un extraño, la idea de que había relegado sus propios sueños al segundo plano. Ese concepto resonaba en su ser de una manera visceral, confrontándolo con la verdad ineludible que había estado evitando. Las risas y los gritos del parque se convirtieron en un murmullo distante mientras Carlos reflexionaba sobre sus días, el corredor olvidado de sueños que había dejado atrás. ¿Podía realmente permitirse explorar ese camino, despojarse del rol de protector y ser finalmente el protagonista de su propia historia?
Mientras su mente luchaba con el peso de esta nueva realidad, sintió que un nuevo impulso comenzaba a emerger, diferente a cualquier otro que hubiese conocido. Ahora había una decisión que tomar, un cambio estaba a la vista. Mientras miraba a Javier, el aire estaba cargado de promesas y temores, y Carlos comprendió que esta conversación podía marcar el inicio de un giro en su vida. Con cada palabra, sentía que la montaña rusa emocional en su interior comenzaba a ganar velocidad, preparándose para el descenso. La pregunta era, ¿estaba listo para abordar el viaje de autodescubrimiento que lo esperaba, más allá de las atracciones del parque? Algo en el fondo de su corazón le decía que el desafío que le esperaba al regresar a su vida cotidiana era aún mayor que cualquier atracción. Carlos respiró profundo, aferrándose a la idea de que cada decisión lo acercaba más a su verdadero yo. La revelación de Javier era el faro que necesitaba, pero antes de que pudiera formulación su respuesta, Javier inclinó la cabeza hacia un grupo de personas en el parque. Mira, creo que podría interesarte algo más que solo la montaña rusa. La dirección de sus ojos a un grupo de personas atraídas por un espectáculo cercano hizo que la ansiedad de Carlos aumentara. ¿Qué nuevo desenlace se estaba formando en su vida? ¿Qué sorpresas le aguardaban en el horizonte que aún no podía predecir? Carlos siguió la mirada de Javier, el aire vibraba con la energía del espectáculo que se libraba ante ellos. Una multitud se había congregado alrededor de una especie de escenario improvisado donde un grupo de artistas estaba mostrando sus habilidades. La música animada y los colores deslumbrantes le recordaron a su infancia, un tiempo en el que la alegría era una constante y las preocupaciones parecían lejanas. Sin embargo, en ese momento, las emociones en su interior eran caóticas, la atención del grupo lo tomó por sorpresa. ¿Tenía alguna relación con su propio camino de autodescubrimiento? La meditación que había intentado por su cuenta para encontrar claridad no le había aportado respuestas tan inmediatas. Carlos se sintió atraído por la energía desbordante de aquellos artistas y, sin pensarlo, se dirigió hacia el escenario. ¿Ves a esta gente?, preguntó Javier, caminando a su lado. Viven su verdad. Se expresan sin miedo y, quizás, tú también deberías aprender a hacerlo. El impulso de unirse a ellos creció como un fuego interior, y algo comenzó a fluir en su mente, la idea de que la vida podría ser una serie de actos en los que él también podía ser el protagonista. Recordó su infancia, esos días en que jugaba a ser un héroe, a crear historias en su mente, a visualizar sus sueños con imaginación desbordante. Carlos sintió la necesidad de identificar su talento, aquel que había demostrado a los demás pero que aún no se atrevía a desarrollar por completo. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en cuidar a su madre que había dejado de lado el niño que solía soñar. ¿Qué pasaría si te dijera que este espectáculo puede ser un primer paso hacia tu despertar?, comentó Javier, como si pudiera leer sus pensamientos. Olvídate del miedo. Permítete brillar. Sus palabras fueron un catalizador. Carlos sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. En lugar de aferrarse a la timidez que lo había acompañado por años, comenzó a cuestionar la voz que siempre le decía que debía permanecer en la sombra, que su voz no importaba. Se maravilló ante la resistencia que había levantado en su interior y la recompensa personal que podría obtener al enfrentarse a sus temores. El espectáculo avanzaba, y cada acto parecía resonar con él. Desde malabaristas hasta acróbatas, cada uno exhibía un talento único y palpable. Bajo el brillo de las luces, el espectáculo se sentía como un eco de un mundo que había olvidado por completo. Carlos se detuvo a observar, sintiendo como cada número hacía vibrar algo dentro de él, abriendo puertas que creía cerradas. De repente, un destello de decisión iluminó su mirada. No se trataría solo de cuidar a los demás, sino también de permitirse vivir. La idea de explorar su potencial lo encendió de una manera inesperada, y sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Quizás deberías intentarlo, sugirió Javier con una sonrisa alentadora. ¿Por qué no te unes a ellos? ¿Quién sabe qué sucederá? Carlos vaciló. La presión de exponer su inseguridad era intimidante, pero al mismo tiempo, la emoción de explorar lo desconocido le estaba gritando que esto era lo que había estado esperando toda su vida. Se enfrentó a la posibilidad de ser vistos, de ser juzgados, de abrirse a la vulnerabilidad. Pero por primera vez, decidió que la incertidumbre no sería un obstáculo, sino un vehículo. Con la mente llena de dudas y la adrenalina hirviendo en sus venas, Carlos dio un paso al frente, sus pies guiados por un impulso que parecía venir desde el fondo de su ser. Mientras avanzaba hacia el escenario, una mezcla de miedo y expectativa le inundó. Estaba a punto de liberarse de las cadenas que lo habían mantenido prisionero, y mientras se preparaba para enfrentar el juicio ajeno, una pregunta le golpeó con fuerza.
Sería esta la oportunidad que necesitaba para redescubrirse realmente. La música comenzó a subir de intensidad, los ojos del público pululaban expectantes ante su próximo movimiento. En ese instante, Carlos sintió que la vida, con todas sus complejidades y promesas, lo estaba instando a dar ese primer paso hacia su verdadero compromiso personal. Podría realmente encontrar su voz entre la multitud. Con cada paso, el futuro se delineaba ante él, y la decisión de actuar resonaba como un nuevo latido en su interior. Mientras el mundo exterior se desvanecía alrededor de él, sabía que este sería un punto de inflexión. Pero antes de que algo más pudiera ocurrir, una nueva sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Y si no estaba listo para lo que venía después? El camino hacia su verdadero yo incluiría abordar los fantasmas del pasado que aún lo acechaban. Javier observaba desde la distancia, una certeza en sus ojos. «Cuenta hasta 3», murmuró. Carlos reflexionó y, mientras se preparaba para dar el siguiente paso, notó que en su interior comenzaba a gestarse una decisión aún más abrumadora que la de subir al escenario. Sintió que lo que se estaba jugando era más que un espectáculo, era su vida misma, en constante transformación. ¿Podría arriesgarlo todo, enfrentándose a lo desconocido para conocer el verdadero Carlos? El tiempo se detuvo en su mente, mientras él contaba. Carlos sintió que las palpitaciones de su corazón se convertían en un tamborileo ensordecedor mientras contaba internamente. 1, 2 se sintió como un actor a punto de entrar en escena, con todos los ojos del público sobre él, y aunque una oleada de duda intentó anclarlo a la tierra, la promesa de liberación le otorgó fuerza. 3. Se detuvo en el borde del escenario, rodeado de luces que se reflejaban en su piel, notando la vibración del ritmo que lo empujaba hacia adelante. El murmullo del público se tornó en un eco distante, y todo lo que podía percibir era la inmensa posibilidad que lo esperaba. Era un cambio radical. Su mundo anterior de rutina y responsabilidad se desvanecía con cada paso que daba hacia el centro de atención. De repente, un artista se acercó a él y le ofreció una mano. Carlos pudo ver la confianza en la mirada del acróbata. En ese instante, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era solo talento, sino también el valor para aceptar el apoyo y la conexión de otros. Sin embargo, en su mente, una corriente de autocrítica comenzó a susurrarle que no era lo suficientemente bueno, que no tenía el derecho a estar allí. Mientras su mano tocaba la de aquel desconocido, sintió la energía fluir entre ellos. Era un recordatorio palpable de que todos luchaban con sus propios miedos, y quizás, solo quizás, compartir ese espacio y ese momento era lo que había estado buscando. Era el proceso de autodescubrimiento, el compartir con otros lo que lo hacía humano. El acróbata le sonrió y, sin darle tiempo para pensarlo más, lo llevó hacia el centro del escenario. La música vibrante llenó el aire y, por un instante fugaz, las preocupaciones que lo habían mantenido atado parecieron desvanecerse. Cada nota lo animaba a moverse, y aunque su cuerpo temblaba de miedo, comenzó a dejarse llevar por el ritmo. Lo que siguió fue un torbellino de emoción cruda. En medio del espectáculo, no solo actuaba ante una multitud, sino que se enfrentaba a la voz interna que siempre le decía que no era suficiente. Y allí, atrapado en esa vorágine, se descubrió haciendo algunas de las acrobacias que había imaginado de niño, girando, saltando, riendo. Por primera vez, Carlos no solo observaba a los artistas, él estaba entre ellos, creando su propia historia. A medida que la música continuaba, sintió que sus movimientos se volvían más audaces y fluidos. El temor inicial se transformó en determinación. Cada giro y salto lo llevó más allá de sus límites y, de repente, entendió que ese espectáculo no era solo un acto público. Era una manifestación de todo lo que había reprimido por tanto tiempo. Cada aplauso del público resonaba en su interior como una validación de su propia existencia, un reconocimiento a lo que había decidido dejar atrás, el miedo. Finalmente, los números llegaron a su fin. Jadeante de emoción, Carlos se encontró en medio de una multitud que lo aplaudía. La energía en el aire era electrizante, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió visible. Durante aquellos minutos, había encontrado su voz, un susurro que se había fortalecido en un grito de liberación. Sin embargo, mientras las luces comenzaban a desvanecerse y la música se apagaba, una pregunta comenzó a acumularse en su mente: ¿podía mantener esta nueva versión de sí mismo? Fuera del escenario, el mundo lo esperaba de nuevo, con sus responsabilidades y desafíos. Había enfrentado y superado un miedo, ¿sería capaz de hacerlo con otros? La dualidad de emoción y ansiedad se manifestaba y, al mirar a Javier, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba.
Había un nuevo horizonte que explorar, una versión más profunda y auténtica de sí mismo que exigía atención. Sin embargo, dentro de esa claridad también se escondían viejos recuerdos, sombras que aún lo ataban, y Carlos sabía que tenía que enfrentarlas. Fue en ese mismo instante, mientras una brisa fresca comenzaba a soplar, que sintió un cambio inminente. Preparándose para lo que vendría, una nueva pregunta se formó. En su interior, estaba listo para luchar contra los fantasmas que lo amenazaban y seguir construyendo sobre lo que había descubierto. La incertidumbre se convirtió en su mayor emoción, y el siguiente paso estaba fraguándose en su mente. Había llegado el momento de enfrentar los secretos que llevaba cargando. Carlos salió del escenario con el corazón aún palpitante, su mente en un torbellino. La ovación resonaba en sus oídos, pero su interior se debatía entre la euforia y la confusión. La actuación había sido liberadora, pero ahora se presentaba un dilema angustiante, la necesidad de autenticidad frente a las expectativas que lo rodeaban. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor de los reflectores y la adrenalina que aún corría por sus venas. Se encontró vagando entre los miembros del elenco, cada uno inmerso en su propio proceso de desahogo y celebración. Sin embargo, en lugar de sentirse parte de algo grandioso, la presión del reto que venía se materializaba en su mente. ¿Cómo podía replicar ese sentimiento de liberación en la vida diaria? ¿Era realmente capaz de transformar lo efímero de una actuación en una realidad duradera? Mientras observaba a su alrededor, Carlos rápidamente se dio cuenta de que cada artista mostraba su propio relato de lucha. La pianista, cuyos dedos volaban sobre las teclas, parecía exorcizar sus demonios internos. La bailarina, con una expresión de intensidad, proyectaba vulnerabilidad y fuerza a la vez. Aquellos momentos de triunfo personal eran reflejos de un mayor conflicto que también habitaba en él. No podía seguir ocultándose detrás de las miradas de apreciación. Era el momento de confrontar la vida misma. Sin pensarlo, se acercó al artista con el que había compartido el escenario. ¿Cómo haces para mantener esa conexión después de salir de aquí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desesperación. El acróbata le sonrió con comprensión, como si supiera exactamente a qué se refería. No es fácil. La clave está en aceptar que esto es solo un fragmento de lo que somos. El verdadero trabajo ocurre fuera del escenario, en nuestros miedos, en lo cotidiano. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, abriendo una puerta hacia el autodescubrimiento. Se dio cuenta de que había estado buscando una salida sin haber estado completamente dispuesto a entrar en el caos que representaba su vida habitual. ¿Podía transformar esa rutina monótona en algo tan vibrante como lo que había experimentado? Si se atrevía a mirar hacia adentro, a desentrañar lo que había mantenido escondido, quizás podría reencontrar su balance. Mientras la conversación continuaba, él empezó a esbozar un plan. Tal vez lo primero era establecer un espacio seguro para su vulnerabilidad. Decidió que debía explorar las áreas de su vida que le causaban angustia, la relación con su padre, las expectativas laborales y su deseo de ser auténtico. Crear un vínculo entre esas sombras y la luz que había descubierto en el escenario sería el desafío definitivo. La transformación requeriría valentía y compromiso, no solo en el arte, sino también en sus interacciones diarias. Carlos comenzó a trazar un esquema mental, un mapa de su propio viaje hacia la autenticidad. Necesitaba anclar esa experiencia singular de liberación en rutinas que lo acercaran más a su yo verdadero. Pero a medida que las ideas se formaban, una nueva sensación de ansiedad comenzaba a emerger. Podría enfrentarse a sus temores y, a la vez, insistir en seguir creciendo. Al mirar nuevamente a su alrededor, comprendió que cada persona en el lugar también lidiaba con sus propios fantasmas y desafíos. La aceptación de esta verdad compartida trajo consigo un cambio sutil. Ya no se sentía solo, sino parte de una red de experiencias humanas y vulnerabilidades colectivas. El compás interno que había resonado en el escenario todavía lo guiaba, y mientras terminaba la conversación con el acróbata, Carlos sintió un renovado sentido de dirección. Había pasos que debía dar, pero el eco del aplauso aún sonaba en su mente como un recordatorio de su potencial. Sin embargo, una pregunta lo inquietaba en el fondo de su ser, y si al enfrentar sus sombras, descubría algo que no podía manejar. La posibilidad de lo desconocido lo llenaba de temor, pero también de expectativas. Con cada respiración, sabía que el tiempo para la acción estaba cerca. Era el momento de enfrentarse a los secretos y aceptar las verdades que habían estado ocultas por demasiado tiempo, y mientras se alejaba lentamente del bullicio del escenario, su mente se llenaba de una inquietante resolución. La lucha por ser auténtico apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para lo que encontraría en su camino?
Carlos se despertó al día siguiente con la mente llena de imágenes y situaciones que había explorado en el bullicio de la noche anterior. Cada pensamiento giraba en torno a un nuevo propósito, confrontar las sombras que había estado evitando. Agachándose en su cama, examinó las emociones que se arremolinaban dentro de él. Tal vez no era solo un acto de valentía, sino un viaje hacia lo desconocido que demandaba tanto respuesta como sacrificio. Decidió comenzar por lo más inmediato, su relación con su padre. Era un aspecto que había descuidado a lo largo de los años gracias a la falta de comunicación y a una serie de malentendidos. La imagen de su padre, una figura siempre estricta, había creado en él una mezcla de añoranza y resentimiento. Eran sentimientos que sentía había reprimido con demasiada facilidad. La idea de abrir esa puerta, de plantear preguntas incómodas y de escuchar historias inhóspitas, le helaba la sangre. Pero sabía que debía hacerlo. El camino hacia su autenticidad comenzaría allí. Carlos acordó un almuerzo con su padre. No había un guión, solo la esperanza de que la conversación se desarrollara de manera orgánica. Al llegar al restaurante, el corazón le latía con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente, y trató de relajarse respirando hondo. Cada bocanada de aire entrante contenía una mezcla de nervios y determinación. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto Carlos introdujo el tema que realmente lo concernía. «Papá, ¿podemos hablar de nosotros? De cómo hemos cambiado con los años», dijo, con cautela. Sus palabras ni siquiera habían terminado de salir de su boca cuando sintió un frío repentino. Su padre, con una mirada inquisitiva, alzó una ceja. «¿Qué es lo que quieres decir con eso?». La respuesta fue corta, casi defensiva, y este fue el primer indicio de la tensión que crecía entre ellos. Carlos respiró otra vez y vio torbellinos de emociones en su mente. La rabia, el amor, la tristeza. «Quiero entenderte mejor, y creo que también necesitas entenderme a mí», dijo, determinado. Aquella vulnerabilidad fue un paso que nunca había dado antes, y la expectativa del resultado le soltó la lengua más de lo que creía posible. El diálogo se tornó intenso. En esa mesa, entre las miradas y los gestos, descubrió que su padre también había sido un soñador. Había tenido aspiraciones artísticas que nunca había cumplido, una fuente de frustración que lo condujo a ser estricto. A medida que compartían sus historias, el aire se tornaba menos denso. Y aunque no todo se resolvió en ese momento, Carlos sintió un clic en su interior. La conexión estaba empezando a ser posible, un hilo que los unía a pesar de las dificultades. Sin embargo, al regresar a casa, un sentimiento de insatisfacción lo invadió. Lo que había sido una conversación poderosa no era más que un primer paso. Ya no podía esconderse detrás de sus emociones. Había quedado expuesto, y en el fondo de su ser, sabía que la exploración de sí mismo no solo se detendría allí. Otras áreas de su vida también requerían atención. La próxima luz en su camino era su trabajo. Se sentía atrapado en un puesto que no lo llenaba. Las horas transcurrían lentas en una rutina que se tornaba cada vez más insufrible. ¿Era realmente capaz de diseñar una carrera que reflejara su autenticidad? La idea de cambiar de rumbo lo mantenía despierto por las noches, así que, impulsado por la resolución que empezaba a gestarse en su interior, decidió buscar oportunidades para un nuevo proyecto. Se adentraría en un terreno profesional más alineado con sus pasiones creativas. Con cada paso que daba, el eco del aplauso de la noche anterior aún resonaba en su mente. Ahora no se trataba solo de un espectáculo sino de una búsqueda personal. Sin embargo, a medida que la posibilidad de cambio se hacía más tangible, crecían en él las dudas sobre si esta nueva dirección realmente lo llevaría a la autenticidad que tanto anhelaba. ¿Sería capaz de soportar el peso de la incertidumbre que lo acompañaba? La próxima decisión podría ser el punto de quiebre que lo llevara a descubrir no solo quién era, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La lucha había empezado, pero el verdadero desafío apenas despuntaba en el horizonte. Carlos se sentó frente a su computadora, el parpadeo del cursor en blanco reflejaba la incertidumbre que se hacía más pesada a cada instante. Revisó su correo mientras pensaba en las posibilidades. Tener un trabajo que lo apasionara era un sueño, pero aquel instante lo enfrentaba a la cruda realidad. ¿Qué sabía realmente sobre sus habilidades y su valor en el mercado laboral? Había dedicado años a una rutina que lo dejaba vacío, y en ese vacío, un pensamiento emergía con claridad. Era el momento de buscar un cambio significativo. Teclado y pantalla se convirtieron en sus aliados, herramientas de una búsqueda intensa y metódica. Siguió cada enlace que le prometía inspiración y orientación profesional. Descubrió perfiles de personas que,
como él, habían decidido reinventarse. Historias de fracasos y éxitos culturales se entrelazaban con sus anhelos, cada una empujándolo más cerca de su verdad interior. Era un desafío que lo sacudía, pero también lo motivaba. Sin embargo, la emoción se entrelazaba con el miedo. ¿Realmente podía permitirse arriesgar lo poco que había construido? Premuras internas lo asediaban, pensamientos de duda que susurraban que todo intentarlo podía resultar en un desastre. La voz de su padre resonaba en su mente, advertencias sobre la seguridad y la estabilidad económica que habían condicionado su infancia. Pero esta vez, aquel eco no sería suficiente para frenar su curiosidad genuina por descubrirse. La búsqueda de información pronto se convirtió en un intento de autoevaluación. Carlos se planteó preguntas difíciles. ¿Qué le apasionaba realmente? ¿Qué habilidades únicas podría aportar? El tiempo dedicado al arte, el deseo de crear, comenzaban a tomar forma en su mente como una brújula que guiaba sus pasos. Se interesó por cursos de diseño gráfico y emprendimiento, áreas que lo habían fascinado desde joven, pero que había dejado de lado por considerarlas fantasiosas. Con cada clic, las barreras mentales comenzaron a desmoronarse. La idea de un cambio se sintió menos lejana. Decidió invertir en su educación, buscando talleres y webinars. La incertidumbre inicial se fue convirtiendo en un plan estructurado. Registrarse en un curso no era solo un acto de aprendizaje, era una declaración de intenciones, una velada promesa de dedicar energía a lo que realmente lo llenaba. Una noche, mientras avanzaba en su primer curso, un comentario de un instructor capturó su atención: el éxito no es la ausencia de miedo, es aprender a ser valiente a pesar de él. En ese momento, Carlos sintió una chispa. El éxito y la valentía no eran dos caminos opuestos, sino dos compañeros de viaje en su odisea personal. Con su plan en marcha, se atrevió a involucrarse más en el proceso creativo fuera del aula. Comenzó un pequeño proyecto de diseño por su cuenta, una forma de aplicación inmediata de lo aprendido. La emoción lo invadía mientras se sentaba a esbozar ideas, cada línea en la pantalla era un paso hacia la autoafirmación. Aunque el miedo persistía, lograba silenciarlo con cada pequeño éxito. Sin embargo, al revisar sus avances, una preocupación asomó. ¿Sería suficiente? Sabía que el mundo del diseño era altamente competitivo, lleno de creativos talentosos. A pesar de sus esfuerzos, el autosabotaje apareció como un espectro tangible, amenazando con oscurecer su renovada determinación. Era un recordatorio de que el verdadero desafío no solo residía en aprender nuevas habilidades, sino en creer plenamente en su capacidad para también destacar en ese ámbito. Mientras reflexionaba sobre sus avances, el teléfono sonó. Era un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, invitándolo a una charla sobre oportunidades laborales en su campo. Carlos sintió que el universo le presentaba una nueva puerta. La incertidumbre regresaba, pero esta vez era diferente. Estaba decidido a cruzar el umbral, sin importar lo que encontrara al otro lado. Se levantó de su silla, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para demostrar a sí mismo su verdadero potencial? Se dio cuenta de que la decisión de asistir a esa charla podría ser el siguiente paso vital de su metamorfosis. Pero cuando miró el reloj, advirtió que era ahora o nunca, y esa pregunta inquietante recaía en su mente: ¿podría realmente arriesgar su estabilidad por un sueño? Mientras se preparaba para salir, la duda lo acompañó, pero tras sus pasos también había una convicción emergente. La búsqueda de su autenticidad apenas comenzaba. Carlos se encontraba en la estación de tren, observando cómo pasaban los vagones con una mezcla de expectativa y miedo. Había tomado la decisión de asistir a la charla, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor de celebración y lucha. Esa mañana había sido un punto de inflexión. La serie de encuentros y desafíos lo había llevado a reconocerse en un camino donde su autenticidad podía florecer. Al llegar al lugar del evento, el ambiente estaba lleno de energía. Fue consciente de que cada rostro que se cruzaba con el suyo compartía la misma búsqueda de identidad y propósito. Aunque los nervios empezaron a aflorar, la energía de la sala lo animó a avanzar. Su mente viajaba entre las preguntas: ¿qué podía aportar? ¿Cómo se daría a conocer? Pero en el fondo de su interior, el deseo de ser genuino y demostrar su verdadero ser empezaba a ganar fuerza. La charla comenzó, y una voz apasionada compartió historias de reinvención, de cómo muchos encontraron luces en medio de sus propias tormentas. Carlos escuchaba con atención, cada anécdota resonando profundamente en su ser. De repente, el instructor hizo un llamado a la acción, invitando a quienes se sintieran inspirados a presentarse y compartir sus propias historias.
La sala se llenó de murmullos, pero para Carlos, el murmullo se detuvo. Había una verdad en su interior pidiendo ser expresada, consciente de los ojos curiosos que lo rodeaban, tomó aire y se levantó. Cada paso hacia el micrófono se sentía como un pequeño triunfo. Al llegar, la incertidumbre atravesó sus venas, pero recordó la montaña rusa de la noche anterior y el aplauso que había sentido tras liberarse. Con valentía renovada, comenzó a hablar. Hola a todos, soy Carlos. He pasado años cuidando de mi madre, olvidando mis propios sueños. Esta experiencia me ha llevado a descubrir que no debería ser solo el protector. Debo ser también el protagonista de mi historia, compartió con firmeza. Cada palabra que pronunciaba parecía quitar pesadas cadenas que había arrastrado durante tanto tiempo. El reconocimiento de su viaje resonó no solo en su mente, sino en los corazones de quienes lo escuchaban. A medida que hablaba, se dio cuenta de cómo sus palabras estaban alineándose con su esencia. El relato de sus temores, su separación de su arte, incluso la difícil relación con su padre, tomaban forma en una narración completa. Carlos sentía cómo sus palabras tocaban a otros, y, por primera vez, se sintió libre. Al concluir, un aplauso estalló en la sala. La conexión con otros, la liberación de sus emociones, estaban tejiendo algo nuevo dentro de él. Ya no se sentía como un extraño, sino como alguien que podía compartir su viaje con otros. La charla no solo era un evento, había sido el inicio de su camino hacia la autenticidad y el reconocimiento de su propio valor. Con el paso de los días, el eco de aquella experiencia reverberó. Decidió mantener una conexión activa con los asistentes, creando un grupo de apoyo donde juntos compartían y exploraban sus aspiraciones. Cada encuentro era un baluarte de su nueva identidad. Se sintió afortunado de no estar solo en esa búsqueda de autodescubrimiento, además, fue un catalizador para su carrera. Más de una oportunidad se presentó en su camino, no solo laborales, sino personales. La confianza que había cultivado se mostraba en cada paso que tomaba, ya fuera en entrevistas, en proyectos creativos o al hablar de sus sueños. A cada momento, se convertía en la versión de sí mismo que siempre había estado destinada a ser. La revelación de su viaje personal culminó cuando, un día, sentado con su madre en su cocina, le contó sobre sus logros, lo que había aprendido sobre sí mismo, su decisión de explorar su pasión por el diseño gráfico. Este camino es también por ti, mamá, le dijo. La emoción en sus ojos reflejaba el orgullo y la satisfacción que ambos compartían. Su madre le devolvió el abrazo, protagonizando un momento que atesorarían por siempre. Carlos comprendió que, finalmente, había logrado convertir su caos en una sinfonía de logros, una danza llena de esencia y autenticidad. Había renacido, no solo por él, sino cada vez que conectaba su historia con la de los demás. Su viaje aún continuaba, pero esta vez, estaba reconstruido sobre los cimientos de su verdadero yo. Este viaje no se detendría aquí. Carlos, al mirar hacia el futuro, sabía que su transformación individual era solo el comienzo. La vida lo llevaría a más desafíos, pero enfrentarlo con valentía, con amor por sí mismo y por sus raíces, le dio una nueva perspectiva sobre su propósito. En sus manos, llevaba la promesa de que, sin importar las adversidades, siempre podría volver a encender la chispa que había encontrado en su camino. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y ser parte de las historias que inspiran y transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, es fundamental para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo más relatos como el de Carlos. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este viaje personal, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. Hagamos que cada historia cuente,